Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ser, Pensar y Hacer. Quien les habla, Fernando Merlano. Me encantan todos estos temas de inteligencia emocional. Y hoy, como siempre, estamos en compañía de Silvana Cataldo. ¿Cómo estás, Sil? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por este encuentro. ¿Cómo está Fernando? Muy bien, gracias. Y hoy venimos a trabajar un tema que está súper relacionado con el curso que estamos lanzando en el mes de septiembre, que es la relación entre emociones y aprendizaje. Chan, qué tema interesante ese. Sí, qué tema interesante, ¿no? Por un lado, digamos, el aprendizaje tiene que ver con otros factores como la memoria, como la motivación. ¿Qué rol juegan las emociones en el aprendizaje? Wow, eso es una pregunta que es una obviedad la respuesta, pero a la vez es tan obvio que como que la gente no alcanza a tener el conocimiento de por qué es tan importante. A ver, voy a tratar de explicar este matete que hice con las palabras. Resulta que uno siempre piensa que debe tener en cuenta la inteligencia emocional, tiene que tener en cuenta para el aprendizaje las emociones, pero siempre se nos olvida. Entonces uno cree que los estudiantes van a la escuela enteramente a adquirir un conocimiento del cual luego van a usarlo todo. No sé si te ha pasado que en tu cotidiano vivir hayas, no sé, extrapolado un límite que tiende a, no sé, los matemáticos que no me maten ahora, o has sacado, incluso, ¿cuándo fue la última vez que hiciste raíz cuadrada de, no sé, de 3 dígitos, ponele? Porque se supone que es algo que más o menos uno maneja. Pero con la calculadora. Ah, bien, con la calculadora. Con la calculadora hace 2 meses. Exacto. Incluso viste que ahora hay esos programas que vos le tomas la foto a la operación matemática y te la da el resultado. Entonces, bueno, como que esas cosas que son importantes, porque no digo que es un conocimiento vago o vano, nada por el estilo, pero es importante que el estudiante comprenda que le va a servir para un futuro, por ejemplo, si se va a desempeñar en un ámbito profesional, dependiendo de lo que estudie, y cómo hacemos para prepararlo para algo que podría llegar a usar. Es con las emociones. O sea, si un estudiante no se siente motivado para una clase y posiblemente la va a tomar con enojo, va a decir, ¿esto para qué me va a servir? Aún cuando sea un conocimiento que sí que va a usar. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, por nombrar cosas como mucho más sencillas y que cotidianamente estamos usando, ¿sí? Aunque esos conocimientos sean muy importantes, que los aprenda, que los aprehenda, que los haga parte de sí, las emociones juegan un papel importantísimo, por ejemplo, para el tiempo en el cual las va a adquirir. No sé si has visto esos memes, o menos mal que ya no son tan frecuentes. Comunes. Sí, de la letra con sangre entra. ¿Has escuchado eso? Sí, claro que sí. O si no, el de los Simpsons, que alguna vez dejaron a una persona, no me acuerdo cuál es el personaje de los Simpsons, pero que decía, hay tabla. ¿Sí? Tenía una tabla en la mano, entonces empezaba a decir, si no se aprende la tarea, hay tabla. Si no se hace tal cosa, hay tabla. Bueno, las emociones son los que nos alejan de ese viejo paradigma de que los golpes podían enseñarle a otro. A lo mejor sí que te podían ayudar, por ejemplo, para saber qué no hacer porque venía el castigo, pero es más una cuestión de condicionamiento que una cuestión de aprendizaje. Si todos nosotros lo pudiésemos aprender gracias al condicionamiento, hasta el lenguaje se adquiriría así y, bueno, Skinner en eso no la acertó, así que no se puede aprender de esa forma. No, tal cual. Bueno, qué interesante esto, ¿no es cierto? Diferenciar entonces el aprendizaje del condicionamiento, algo que podemos memorizar, que podemos incluso aplicar de manera automática. Pasa mucho con esos aprendizajes que están alejados de la reflexión, ¿no? Que uno sabe que tiene que aplicar tal fórmula y lo hace, pero quizás no hay un trabajo más de análisis de la situación o de pensar estrategias para resolución de problemas. Entonces, ¿a qué llamaríamos aprendizaje, ¿no? Según esto que estamos conversando. Yo creo que el aprendizaje es como una partecita de lo que sería la educación.
Como que el aprender algo, por ejemplo, no sé, yo aprendo que el sol sale por tal lado y se oculta por el otro, ¿sí? O yo aprendo que la lluvia moja, son cosas básicas. O esas cuestiones las aprende uno normalmente en su vida cotidiana, a lo mejor no costaron esfuerzo, pero uno le pone mucha emoción. Por ejemplo, la gente a la que le encanta la lluvia, ya tú sabes que es simplemente agua que cae del cielo, no es la gran ciencia de la vida. Pero sin embargo, eso te lleva a estadios emocionales. O ver un sol radiante, la gente dice, oh, voy a hacer un asado. Ahora que se vienen los tiempos lindos. Entonces, a todo el tiempo estamos imprimiéndole a nuestros conocimientos esa pata emocional, porque la educación debe posibilitar que las personas evalúen de forma positiva su calidad de vida. Que es como, me parece que lo que va a englobar el aprendizaje, esa educación que se les da. Y si van a la escuela, los chicos van para tener educación, no solamente para aprender algo, no solamente para adquirir un conocimiento que les va a posibilitar, no sé, una posición laboral, si se quiere, sino que la educación es como mucho más profunda. Y pienso, por ejemplo, decir, ¿vos sabes conducir auto? Sí. ¿Qué te motivó a querer conducir auto, por ejemplo? Bueno, probablemente tener esa posibilidad de desplazarme, de planificar, ir a lugares más lejanos, ¿no? Como la independencia, viajar. Claro. Uh-huh. Entonces ahí estabas queriendo adquirir un conocimiento, tener un aprendizaje, pero era todo un andamiaje detrás. O sea, posiblemente las personas que están escuchando y viendo en este momento, cada uno tiene una reflexión distinta de por qué aprendió a conducir un auto o una motocicleta o una bicicleta. No era solamente para desplazarte, por ejemplo, si es una bicicleta, porque el tráfico está imposible, sino todo lo que se siente alrededor de eso. Porque la gente que practica un deporte como los rollers, que podría ir mucho más rápido en una bicicleta para desplazarse, prefiere los rollers, prefiere los patines. Por el viento, por la adrenalina, por la capacidad de afiliación que tienen los deportes, o por qué es tan importante, sobre todo en los países donde casi no hay acceso a los medios de transporte masivos, como un colectivo, con un bus, sino que tienes que tener siempre un auto a la mano, porque es tan importante eso para lograr la independencia, porque es necesario que la gente aprenda a cómo movilizarse. Exactamente, ¿no? Y que tenga la posibilidad, digamos, de hacerlo de manera autónoma, ¿no? Planificando a dónde quiere ir y cómo hacerlo. Pero entonces, según esto que estamos conversando, ¿no? Si emociones y aprendizaje, o sea, emociones, ahora estamos hablando de las emociones agradables, ¿no es cierto? Las emociones positivas, claro, en relación con el aprendizaje, pero también podemos conectar aprendizajes a emociones negativas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos aprendizajes cuando lo que nos produce, digamos, es esa situación en la que estamos aprendiendo algo, por ejemplo, la raíz cuadrada que mencionabas antes, no es una sensación agradable? ¿Qué pasa con esos aprendizajes? Ahí tendría que diferenciar como dos cosas, porque a lo mejor las personas que nos ven en este momento, o incluso uno mismo puede llegar a confundirse. Uno siempre en psicología o en educación habla de emociones positivas y negativas, no emociones buenas y malas. O sea, quiero hacer esa distinción para que después no se pierdan, porque, por ejemplo, cuando uno está enojado, que es una emoción que la gente diría, ay, pero ¿cómo vas a enojarte si eso es algo malo que te enojes? Bueno, el enojo te sirve, por ejemplo, en una batalla. El enojo te sirve, por ejemplo, para defender tu postura. Otra cosa es la agresión, el golpe. Ya eso, digamos que es una situación que excede, es cuando tienes un desborde emocional, cuando ya no puedes contener la ira y vas al ataque. Claro, pero si yo estoy enojado, le demuestro al otro con mi cara de enojo que yo no estoy jugando y que tiene que tomarme en serio. Entonces muchas veces los estudiantes, nuestros chiquitos, nuestros adolescentes, cuando están enojados, quizás les prestamos más atención, ¿no? Entonces está aprendiendo a sumar y a restar. Qué bonito sería decirle, tú puedes aprender de esta forma, yo te voy a ayudar, pero está también la otra pata, ¿no? Puedes decirle, si no te aprendes esto, vas a tener un castigo. Uno puede jugar con esas dos situaciones, que sean buenas, que sean malas. Obviamente
Si es un castigo físico, eso nunca será algo positivo, para nada. Claro. Pero sí, en ocasiones los padres suelen, por ejemplo, premiar, porque los castigos como que llevan a un aprendizaje muy, muy cortito, pero el premio y el refuerzo positivo se queda mucho más instalado. Cuando yo tengo una motivación, y ahí se mezcla como toda esta cuestión de las emociones, de la motivación del aprendizaje, cuando yo estoy motivado porque sé que si aprendo tal cosa voy a la poder... golosina, Claro, o incluso algo más la subjetivo. salida. Algo más subjetivo. Por ejemplo, un chiquito que quiere ayudar a su papá en el trabajo y de pronto tienen un negocio familiar, ¿no? Puede que sea, no sé, se me ocurre una zapatería, una veterinaria, algo donde esté en contacto y le dice, bueno, ya que aprendiste a sumar, puedes sentarte acá y me vas a ayudar a mí a sacar las cuentas y poder entregarle bien el devuelto o el vuelto a las personas. Eso es algo en lo que trasciende el aprendizaje de aprender a sumar y restar, porque ahora se transforma en algo prosocial, algo de ayuda al otro. Porque Claro. la inteligencia emocional tiene que tender a eso, como a la satisfacción de que lo importante es poder hacer el bien y el beneficio que eso produce, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Y eso es una cuestión como muy adictiva, que te engancha mucho. Por eso vemos tantas personas que les encanta ayudar a otros, pero bueno, cuando uno ayuda a otro también se ayuda a sí mismo. Uh-huh. Claro, bueno, y en ese caso y en ese ejemplo particular que nos contabas recién, también es un reconocimiento del padre, ¿no? Ayudar a nuestros papás cuando somos niños es también ser considerados por ellos, o sea, asumir como un rol, una responsabilidad ante ellos que nos fortalece, ¿no? O sea, que es muy importante. Quiere decir que como padres podemos contribuir, digamos, dando estos espacios para que los chicos se empiecen a fortalecer, a poner en práctica aprendizajes quizás que puedan ser muy cotidianos, pero que empiecen a encontrar su lugar dentro de la casa. Por eso es recomendable, por ejemplo, darles algunas responsabilidades, aunque sea del orden, de la casa, de la limpieza. Totalmente. ¿No es cierto? Como que esos aprendizajes también tienen que ver con fortalecerlos a ellos como parte de ese grupo. Claro, y creo que nos hemos metido mucho con el tema de las matemáticas, ¿no? A veces como que somos monotemáticos en hablar de los números, pero por ejemplo se me ocurre en prácticas de lenguaje o en lengua, cuando un chico aprende a leer, cuando aprende a escribir, no es solamente el tema de que ya puede leer por sí mismo, sino qué bonito es compartirlo y decirle, oye, yo como adulto, ¿no? ¿Me lees un cuento? Yo le voy a leer a mi papá o a mi mamá o a la persona adulta que está a mi cargo. O sea, es como darle y mostrarle a este chiquito que uno también se equivoca, que uno también necesita que alguien le lea un cuento a la noche. Y entonces me pasaba mucho con los chicos que a lo mejor decía, bueno, quiero que me lean un cuento. Y no sabían leer. Muchos de ellos no sabían leer. Entonces agarraban el cuento y empezaban, claro, por las imágenes iban creando una historia. Bueno, aquí el dragón le dijo a la princesa, oh, qué lindo que tienes ese cabello. Ah, sí, nada que ver de lo que estaba pasando en la historia real, pero el sentirse importantes, el sentirse partícipes de una actividad donde son las estrellas, eso los motiva un montón. Y eso tiene que traspasarse también al entorno educativo. Exactamente. Como que tiene que estar ahí. Me queda como reflexión pensar que quizás tenemos que dejar de ver a los niños y niñas como recipientes vacíos, ¿no? Y esta cosa que a los adultos nos pasa de necesitar todo el tiempo transmitirles conocimientos o traspasarles experiencias y quizás, digamos, invertir el rol, como nos comentabas recién en el caso de la historia, y darles a ellos el lugar de transmisores o de compartir ellos esas experiencias como para fortalecerlos, ¿no? Esto los ayudará incluso a poner en marcha esos aprendizajes que ni siquiera se dieron cuenta que tuvieron, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en el caso de contar las historias. Y muy también con los adolescentes, ¿sí? Porque, claro, con los chiquitos uno tiende a jugar un poco más, ¿no?
Como que es un juego el aprendizaje, que debería ser así. Y con los adolescentes, ¿qué hacemos? Porque ellos ya saben leer, ya saben escribir, ya saben hacer muchas cosas, pero a lo mejor nunca se toma uno el tiempo de vincularlos. O sea, casi todos los adolescentes con los que trabajo y con los que estoy en contacto saben jugar mucho mejor a la pelota que yo. Lo dije en un video que ya salió. Y claro, cuando yo estoy observando que los chicos de pronto no tienen como tanta agilidad, yo mismo aprendo con ellos. O sea, ellos son los que me enseñan algo para gambetear mejor en el fútbol o cosas que yo en mi vida había conocido como el rugby. O sea, yo neófito total en ese deporte, y son los chicos los que me enseñan cómo es que tengo que lanzar la pelota, cómo es que tengo que devolverla, que se ríen de mí porque yo doy 2 pasos y ya estoy con la lengua afuera, cansado, o enseñándome cuáles son las normas, las reglas, y de otros deportes como el hockey. Entonces es no perder esa inocencia como adulto de que siempre se puede aprender algo de todas las personas que te rodean, de los adolescentes, de los niños, de las niñas, tener eso siempre presente y tratar de extrapolarlo. Si con los chicos les pedía que me leyeran un cuento para vincularlos, con los adolescentes, por ejemplo, les puedo pedir que me enseñen algo que es su saber, respetando eso, porque si yo definitivamente no tengo la más remota idea de cómo se juega un partido de hockey, lo que me queda es aprender, sorprenderme del conocimiento que estoy adquiriendo, o por ejemplo de las capacidades que tienen para rapear, que para mí, no. O sea, el rap es algo que no está dentro de mis cualidades, y que conozco chicos que lo hacen muy bien y yo me quedo es que hay que tener mucha agilidad mental. Pero total. Bueno, pensando entonces en esta resignificación de los roles, ¿no? Si así como mencionaba antes, podemos empezar a ver tanto a los niños como a los adolescentes no como vasijas vacías, sino como personas en proceso, ¿no? de formación y de transformación. Tal vez también podemos empezar a vernos nosotros como seres no acabados, ¿no? Estamos en una época en donde todos estamos invitados a aprender a lo largo de toda la vida y todo el tiempo. Entonces, mostrarnos ante los niños y ante los adolescentes como personas que siguen aprendiendo cosas no es ser débiles o mostrarnos como imperfectos, digamos, sino simplemente como la realidad es, ¿no? Con personas que todavía podemos seguir aprendiendo cosas y ellos nos pueden enseñar y bueno, digamos, eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas, que esto es algo que a los adultos nos cuesta mucho, ¿no? No tener cuesta todas las demasiado. Respuestas. Y a lo mejor también introduciendo la siguiente temática que vamos a hablar en el otro podcast, los docentes también queremos saberlo todo, a todo el tiempo. Eso es algo muy, muy interesante y que seguro vamos a analizar, porque resignificar el saber del otro es muy importante. O sea, cuando hay personas que de nuestra misma edad, por ejemplo, con las que podemos compartir un escenario y nos equivocamos, nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Pero con los chicos, con los adolescentes, esto no debería ser difícil, debería ser sencillo poder mostrarles que esta equivocación está presente y que somos falibles. Eso es muy bonito porque los chicos lo toman bien. Yo juego mucho con los pequeñitos, estoy como para cerrar, a equivocarme con las sumas, a equivocarme con las edades, a volver a preguntarles, porque les causa mucha gracia que alguien tan grande no sepa cuánto es 1 más 1 o 2 más 2. Y es como esa forma de romper el hielo, porque a veces son conocimientos tontos que uno no sabe, pero de verdad que hay cosas que uno puede aprender siempre de los que lo rodean, que podrían ser tan sencillos, pero que uno se pierde porque no valora el saber del otro. Y con los niños, con las niñas, con los adolescentes, más si son parte de nuestro núcleo familiar, más si somos sus profesores, esto tiene que ser algo que no se nos puede olvidar, que siempre podemos aprender del otro, porque si no es algo muy unidireccional lo que yo estoy enseñando a alguien, si es que esa palabra es factible de que ocurra, de que esa acción se dé también. Uh-huh. Claro, por lo menos puedo tener la intención, pero no porque yo
enseñe, el otro va a aprender, efectivamente. Pero bueno, es un cambio de paradigma, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos invitados a pensar y pensarnos de un modo diferente también. Así que bueno, esperamos que esta conclusión los deje pensando a todos, porque creo que cambiar nuestra manera de ver tanto a niños como adolescentes y también a nosotros mismos como adultos lleva también un tiempito, así que por lo menos dar el puntapié inicial para empezar a pensar. Total, dar los primeros pasos y con eso por lo menos sabemos que vamos hacia un buen camino, que no nos quedemos en las orillas, como no nos quedemos observando eso que está allá y que es el ideal, sino empezar a transitar pasito a pasito, y seguro que la gente que nos rodea nos lo va a agradecer y nosotros mismos lo vamos a sentir como un crecimiento, lo vamos a sentir como algo muy lindo, porque a la vez que estoy aprendiendo emocionalmente, como enseñándole emocionalmente a otros, aprendo yo emocionalmente cómo comportarme. Eso es indisoluble. No puedo enseñarle a otro, a alguien que yo, un conocimiento que yo no tenga, que yo no sepa. No puedo enseñar a amar si yo no sé lo que es el amor, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Fernando, creo que se nos terminó el tiempo. Se nos fue el tiempo como siempre. La verdad que me parece súper interesante esto, y entonces recordémosle a todos los que nos están viendo que el curso de Emociones y Aprendizaje comienza el 25 de septiembre. Sí. Estos son los temas que vas a estar trabajando en este curso. Por supuesto, este curso va a estar muy, muy interesante. La verdad, me ha costado hacer el recorte de temas, pero creo que nos vamos a ir con muchas preguntas, con muchos libros para la casa, con muchas ideas y sobre todo con mucho conocimiento compartido, con mucho del conocimiento que podemos tener en ese momento sincrónico de lo que traigan los estudiantes, de lo poquito que yo les pueda aportar, y que va a ser como un ida y vuelta, como que no pretendo jamás en los cursos como que uno sea el poseedor del saber, porque cuando uno va a la biblioteca se da cuenta que no sabe nada, y eso es algo muy importante y que yo creo que hay que rescatar, porque uno siempre puede aprender. Si uno ya como ser humano cree que se las sabe todas, o sea, un vaso lleno no se puede llenar más, entonces uno siempre tiene que vaciarse un poquito de conocimiento para poder adquirir y estar abierto a esa posibilidad, y creo que es lo que ofrece este curso de aprendizaje de emociones, así que muy recomendado. Ojalá todos lo puedan tomar y sea una cohorte excelente la que salga. Bueno, ahí dejamos entonces en la descripción la planilla de inscripción y el mail al que pueden escribirnos si quieren más información. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Sil. Nos vemos pronto en otro podcast. Un abrazo. Chau, chau. Así es. Saludos. Chau.